Continuamos en Argumentos, gracias por estar en sintonía a través de la señal de Globovisión. Continuamos con Manuel Felipe Sierra, escritor, periodista, analista político. Estábamos revisando el panorama nacional e internacional y cómo los temas económicos muchas veces pasan por la resolución de conflictos que pasan por la vía política, diplomática. Y bueno, hoy en Venezuela esa dificultad o esas tensiones continúan allí sobre la mesa con expectativas de que la situación pueda mejorar. De hecho, el año pasado las estimaciones eran que Venezuela terminara el año 2022 con un crecimiento que incluso hasta Credit Suisse se atrevió a decir que un crecimiento del 20%, otros con estimaciones de un crecimiento del 5 o al 7% por el tema petrolero, que si eliminaban o aliviaban esas sanciones en cierta manera o de forma progresiva, pues podría nuevamente Venezuela, además aprovechar los precios del mercado internacional del petróleo y regresar a este esquema energético mundial, a poder proveer nuevamente a Estados Unidos o a países como Europa, que también tienen requerimientos energéticos, ¿no? El tema del gas también presente, entre otros. Sin embargo, bueno, todas esas conversaciones están estancadas y muchas veces las partes pareciera que colocan unas condiciones imposibles de ceder o poder cumplir por la otra parte. ¿Qué hace falta para que esto pueda avanzar y pueda tener resultados positivos? Bueno, falta un mayor esfuerzo, ¿no?, de las partes, ¿no?, por buscar una solución. Pero yo valoro lo de Bogotá como un hecho importante, porque cuando se hablaba, por ejemplo, 70 países desconocen el gobierno de Venezuela y desconocen, tú decías, hay una comunidad internacional que está contra Venezuela, más allá de que tenga razón o no. Pero cuando 20 países importantes vienen y suscriben, sí, ustedes deben tener un cronograma electoral y paralelamente se van flexibilizando las sanciones, eso implica un cambio en cuanto a lo que era desde un tiempo atrás la visión del caso Venezuela. Yo claro, es un cambio completo a la visión de reconocer a un gobierno interino que, por cierto, culminó hace unos meses y que ya la salida de Juan Guaidó, pues también... Pero ya eso es importante, selló, ¿no? Ese es un logro importante. Yo creo que era lo que buscaba de alguna manera Petro, que ha venido funcionando como el negociador de facto y que no es el intermediario, pero es el factor de Estados Unidos. El verdadero factor de Estados Unidos en la negociación con Venezuela es Petro. Paradójicamente, porque bueno, ¿por qué? Porque Colombia es el país más cercano a Estados Unidos, el que mantiene las relaciones más estrechas, y bueno, y es también el hermano de Venezuela. Claro, nuestro país vecino y muchas veces el principal socio comercial. En consecuencia cumple pues la función esa propio de la diplomacia de mediar. El mediador de facto, ¿no? Pues además muchos ven también en Gustavo Petro una figura que busca más liderizar un proceso de integración de América Latina, porque también ha mencionado en otras de sus alocuciones el reingreso, por ejemplo, de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, o ahora que además también ganó en el otro país vecino, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pues seguir avanzando en otros términos de cooperación internacional, regional, suramericana. Bueno, y en esta cumbre se pidió, se exhortó a Venezuela para que se incorpore al sistema interamericano de nuevo. Sí, de derechos humanos. Que no solo es, como muchos piensan, incorporarse a la OEA, regresar a la OEA, sino al sistema en general, ¿no? Porque por esa vía Venezuela se ha aislado, pues. Y eso lo ha mencionado el presidente Gustavo Petro, pues en reiteradas ocasiones, sí, que es importante, que es esencial que Venezuela regrese a ese camino y que regrese a la Comunidad Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora, por otro lado, los detractores de Gustavo Petro dicen que estas gestiones pues han buscado es lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia bueno, lo dirán siempre, como analista, ¿no?, político? Lo dirán siempre. No te olvides que buena parte de la política colombiana, de los partidos, fueron implicados y protagonistas en esa política intervencionista, ¿no?, del gobierno de Duque. Es decir, no nos olvidemos el famoso concierto, ¿no? de las tienditas, ¿no?, el 2019, y lo que significó, bueno, por la ayuda humanitaria. Desde Colombia se estimuló una intervención a Venezuela. Hasta se preparó aquella cosa grotesca que resultó la operación Gedeón, pero se dio allá. Y allá se instaló, cosa que es increíble. Más cuando uno los analiza. La ruptura completa de las relaciones diplomáticas, no, pero más grave, cuando uno lo interesa. Esta oposición y Estados Unidos, por eso te decía que la relación de Estados Unidos con Colombia es absolutamente estrecha. Bueno, chicos, instalaron un gobierno paralelo en Bogotá. Es decir, todos sabemos históricamente, más allá de que haya razones o no, las diferencias que ha habido entre Venezuela y Colombia. Bueno, vale, estos dijeron, no, Venezuela no es lo legítimo está en Colombia.
¿por qué no te instalaste, digamos, en otro país si querías un gobierno paralelo? ¿Por qué te instalas en Colombia cuando sabes las tensiones históricas, más allá de su pertenencia o no, que existen entre esos países? Bueno, toda esa base, la famosa oligarquía colombiana, que estimuló eso y que lo ha estimulado toda la vida. Lo que pasa es que encontró en estas circunstancias la posibilidad de expresarlo de manera más concreta. Bueno, chicos, tiene que estar de alguna manera resentida por el hecho de que ganó Petro, se restablecieron las relaciones y Petro logró despertar el interés internacional hasta el punto de reunir a estos países allá. A 20 países, además el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas Claro. naciones, pues que también muchos apuntan a que vaya hacia un equilibrio porque por ahora ven como la balanza desigual o los retos que tienen, por ejemplo, los productores del campo en nuestro país, cuando hablabas de la realidad en distintos estados, pues el tema de los agricultores en Venezuela, cómo manejar esa balanza de importación y exportación que pueda favorecer a ambas naciones también, ¿no? Pero eso era un problema que ha estado presente y estaba presente porque la situación es muy sencilla. Tú tienes una economía, la venezolana, que en los últimos años decayó, está en el suelo, y tienes una economía colombiana que ha seguido funcionando. Cuando tú estableces las dos, la colombiana resulta más activa, ¿no? Más importante que la venezolana, y eso establece una relación desigual, seguramente por un tiempo. Y entonces se está viendo justamente en el caso de los productores agrícolas. Y en una cosa que yo no me atrevo a decir porque no tengo, que te digo, elementos de juicio, pero yo creo que este tema que está planteado también con la escasez de gasolina otra vez en ciertas zonas, tiene que ver con ese problema también histórico y viejísimo del contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia. Bueno, que esa es una de las Bueno, aristas, ahora, pero, ¿cómo pero lo antes evitas? ocurría solo en esa zona fronteriza, Bueno, ahora sí, ocurre a nivel nacional. claro, pero ¿cómo lo evitas? Y hablando del Día del Trabajador, ese es otro drama de los Claro. trabajadores, el tema del transporte para llegar hasta su trabajo. Muchas veces dicen, pero si pago más en transporte que lo que me pagan en mi empresa o en mi institución. O sea, estamos hablando de una situación muy dramática. O sea, los trabajadores están aportando sus conocimientos, haciendo el trabajo por vocación, por pasión y muchas veces reinventándose para poder ejercer su profesión. Por eso, mira, hay que celebrar, o no celebrar, pues aprovechar este día del trabajador como siempre, bueno, para estimular la lucha de ese sector y más en las circunstancias actuales, ¿no? Sí. Donde en verdad que la situación es verdaderamente adversa y sumamente grave para sus intereses, ¿no? Ahora cree que con este proceso de negociación, que quizá nuevamente vuelve a retomar, ¿se abre alguna esperanza que pueda favorecer esos indicadores económicos o ese alivio de sanciones como han catalogado uno para ayudar a los trabajadores? Porque también hay otros temas en medio de esto, no solo hemos visto todo lo de las sanciones, hemos visto las detenciones por los hechos por corrupción con unos montos astronómicos donde se le ha dicho a la gente no tenemos para aumentarte el sueldo, pero la cantidad de dinero incautado o que se demostró por corrupción son cifras astronómicas. Pero increíble. Y además, entonces, ¿cómo se pierde esa cantidad de dinero así o cómo no se dan cuenta? Claro, pero en eso que hablamos de la descomposición, aunque esa palabra no me gusta mucho, pero la situación social, el deterioro social de Venezuela es tan grave, bueno, que tú ves esa cifra y tú ves que lo que comenzó la lucha anticorrupción por PDVSA, ya no es PDVSA, ya se extiende a alcaldía, a la CBG, bueno, al sector vinculado al sector privado, es decir, y es una corrupción prácticamente cancerígena, ¿no? Ya no se trata simplemente de... Entonces, ese es otro elemento que hay que considerar en la crisis venezolana. Y en esa lucha contra la corrupción, esa lucha pues contra todos estos problemas que se han venido desarrollando en nuestro país, que también afectan a las y los trabajadores, hoy Día Internacional del Trabajador, queremos agradecerte, Manuel Felipe, por estar con nosotros en esta edición siempre de Argumentos y esperando obviamente que lleguen estas soluciones. No queremos esperar más, quisiéramos que la implementación, pues al menos de ese acuerdo humanitario para ayudar a esos sectores prioritarios pudiera darse pronto. Claro, eso ahí también pues es el llamado, ¿no? Como analista político, como periodistas, que tenemos ese deber de denunciar, porque es parte de nuestro trabajo, bueno, denunciar y elevar nuestra voz. Además, como todos los venezolanos, también somos afectados por esta situación. Así es. De manera muy importante, ¿no? De manera personal o de manera en general, pues también elevar nuestra voz en este sentido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa. Y gracias a ustedes que están en sintonía de Argumentos. Reciban nuestra felicitación por el Día Internacional del Trabajador. Y sé que muchos de ustedes dirán, ¿por qué felicitarnos? No hay nada que celebrar. Bueno, es momento de celebrar también nuestros logros y todo lo que hemos superado en los últimos años, que no ha sido poco.
y entiendo el tesón, el compromiso, la pasión, la vocación que cada uno de ustedes tiene por entregar lo mejor a la construcción y al desarrollo de nuestro país, y sabemos que eso será recompensado porque arriba hay un Dios. Bendiciones para todos, nos despedimos, será hasta una nueva edición. Chao.